La infanta Eulalia nació el 12 de febrero de 1864, a las 3:45 de la madrugada en el Palacio Real de Madrid. Al día siguiente, el 13 de febrero, fue bautizada por el patriarca de las Indias, Tomás Iglesias y Barcones, con Roberto I de Parma y su hermana Margarita de Borbón-Parma como padrino y madrina. La recién nacida fue nombrada María Eulalia Francisca de Asís, pero fue siempre conocida como Eulalia, nombre que le puso su madre en honor a Santa Eulalia. La infanta era la hija menor de la reina Isabel II, y del rey consorte don Francisco de Asís de Borbón, aunque su verdadera paternidad ha sido disputada. La joven se parecía físicamente a su madre, pues era rubia y de ojos azules, aunque tenía buena figura. Su carácter era independiente y levantisco y chocaba frontalmente con el de su hermana mayor, la infanta Isabel, que tenía frecuentes desavenencias con ella. Su educación se llevó a cabo en Madrid hasta el derrocamiento de su madre en 1868. Desde entonces fue educada, primero en privado, y posteriormente en el Colegio del Sagrado Corazón en París. La joven Eulalia se instaló con su madre y sus hermanas Paz y Pilar, en el Palacio de Castilla, situado en la avenida Clever de París. A pesar de que su hermano Alfonso XII ascendió al trono español en 1874 tras la renuncia de su madre un año antes, y la caída de la Primera República Española, la infanta y sus dos hermanas no pudieron regresar a España hasta 1876. En cambio, su hermana mayor, la infanta Isabel, condesa viuda de Gergenti, sí pudo volver a Madrid, donde desarrolló las funciones propias de una reina consorte hasta que el rey contrajese matrimonio. Su madre, la reina Isabel II, siguió haciendo de París su residencia permanente bajo insistencia del gobierno español, aunque con visitas esporádicas a España. En 1886 contrajo matrimonio con su primo Antonio de Orleans, hijo de los duques de Montpensier, con el que tuvo 3 hijos. A partir de ese momento comenzó a viajar por Europa, en funciones de representación oficial. Dominaba el francés, el inglés, el alemán y el italiano. En 1892, el presidente de Estados Unidos, Stephen Grover Cleveland, cursó una invitación a la familia real española para que visitasen la Exposición Universal, que se celebraba en Chicago con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. El gesto colocó al gobierno español en un grave aprieto. Por un lado, las relaciones con Estados Unidos eran tensas en esa época. Por el otro, ningún miembro de la monarquía española había visitado la antigua América hispana a lo largo de la historia. Se aceptó entonces la invitación, pero los viajeros deberían hacer escala en Canarias, Puerto Rico y Cuba, todavía integradas en España. Llegados a este punto, la familia real y el gobierno español decidieron que la persona idónea para realizar esta difícil misión era la infanta Eulalia, dado su talante y su preparación intelectual. El viaje se convirtió en un acontecimiento histórico. Eulalia se había preparado concienzudamente para la tarea, para lo que se puso en contacto, ante el desconcierto de Cánovas, con los insurgentes cubanos que se encontraban desterrados en Madrid. Criticó, dentro de Palacio, la política del gobierno español en Cuba, recogió los consejos de Maura y leyó la prensa cubana de todo signo. Cuando Eulalia desembarcó en el muelle de La Habana, las autoridades españolas y cubanas que la esperaban se quedaron estupefactas. La infanta lucía un vestido que combinaba los colores rojo, blanco y azul de la bandera independentista de los insurrectos. En la isla, Eulalia se hizo cargo de los problemas reales de Cuba, a pesar de los esfuerzos del capitán general Alejandro Rodríguez Arias, en presentarle solamente la panorámica oficial. En Washington, el presidente Cleveland y la sociedad americana la recibieron con todos los honores. El periplo americano se convirtió en un auténtico éxito de Eulalia, aunque más en el terreno personal que en el político. A su regreso a España, Eulalia sembró el desasosiego tanto en Palacio como entre la clase política, con sus opiniones sobre la realidad cubana. En marzo de 1900, una mañana gris de primavera en París, se acercó a su primo carnal y marido, Antonio de Orleans y Borbón, duque de Gallera, y le comunicó que quería separarse. Sin una palabra de reproche, sin un gesto de amargura, con voz lenta y suave, le anuncié mi propósito de dejarlo en libertad con sus amigas y de irme con mis hijos. Antonio clavó su mirada desvaída en mi rostro, sin inmutarse, sin una sola señal de emoción, como si le llegara un momento desde tiempo atrás esperado.
Aquel día, sin saberlo, la infanta hizo historia, convirtiéndose en la primera mujer de la familia real que pedía la separación legal. Eulalia se casó con su primo Antonio, hijo del duque de Montpensier, un día de marzo de 1886. Lo hizo en contra de su voluntad y por razones de Estado, para resolver el problema dinástico y alejar del trono la sombra de su tío y suegro, que aspiraba a reinar en España. Se lo había prometido a su difunto hermano, Alfonso XII, y cumplió con su palabra. El día de la boda, no pronunció el sí quiero. La madrina, la condesa de París, lo dijo por ella, y justificó el silencio de la novia con un falso pretexto, una supuesta afonía. El matrimonio tuvo 3 hijos, pero pronto hizo aguas. Mi marido tenía su enorme fortuna comprometida con sus excentricidades, sus lujos rumbosos, sus regalos llamativos y sus aventuras. Tras 14 años de infidelidades, doña Eulalia anunció a su marido su intención de separarse. Cogió su sombrero y sus guantes, guardó sus joyas en un bolso, y se marchó a la casa de su madre, en el centro de París. Todo lo había calculado con una frialdad que me dejaba asombrada a mí misma. Intentó que su separación fuera amigable, pero su marido no se lo permitió. Antonio de Orleans y Borbón quería seguir administrando el dinero de su mujer, pero ella siempre se negó. El duque se resistió a pagar una pensión por sus 3 hijos, y despechado, inició una cruel campaña de difamación contra su esposa. Mi marido hizo el triste papel de agraviar públicamente a una infanta de España, que indefensa y sola, dejó subir la marea cuanto quisieron, elevando las envidias, venganzas o interesadas maquinaciones. La hija menor de Isabel II tuvo que sortear muchos obstáculos para recuperar su libertad. El primero y el más importante, su propia familia. Los Borbón, irritados por mi desobediencia, trataban de dominarme por el temor. En España, una separación matrimonial constituía un escándalo, algo que ponía los pelos de punta a las honestas damas que se hacían cruces. La familia real no podía ver con buenos ojos que una infanta fuera motivo de murmurares, de comentarios, de que se la señalara, y se temía que mi actitud pudiera servir de ejemplo a muchas mujeres. Por eso, decidió quedarse en París, donde gozó de la protección de su madre y de su familia política, los Orleans. El divorcio real se convirtió en la comidilla de Madrid. Los españoles no concebían que una mujer pudiera vivir honesta y cristianamente separada de su marido. Finalmente, tras 2 años, y gracias a la intervención de su madre, consiguió firmar los papeles de su separación. Lo hizo en el consulado español en París, acompañada por el abogado de Isabel II, y con el embajador de España en Francia como testigo. Afortunadamente, también logró recuperar el control de su dinero. La Borbón rebelde, como la llamaban, pagó un precio muy alto por su valentía. Durante 2 años no pisó España, y durante casi un lustro apenas se movió de París ni dejó la casa de su madre. Su cuñada, la reina María Cristina, viuda de Alfonso XII, fue la primera en la arisca corte borbónica en perdonarle el desacato de defender su decoro y su tranquilidad de mujer. La regente la invitó a la coronación de Alfonso XIII, en 1902. Aquel gesto le volvió a abrir las puertas de los salones madrileños. Pero permaneció en un limbo jurídico por el resto de su vida. Mi situación era la situación difícil que se presentaba a las españolas mal casadas, con una separación judicial que no era divorcio absoluto. Sin existir en España, y siendo nosotros católicos. Además, solo podía resolver mi situación el Papa anulando mi matrimonio. Unos años después, doña Eulalia se reunió personalmente con León XIII en el Vaticano para solicitarle la nulidad de su matrimonio. Después de todo, nunca había dicho el sí quiero. El Santo Padre la escuchó pacientemente, pero no le dio una respuesta favorable. La primera infanta separada de España nunca guardó rencor a sus detractores. A todos los que me hicieron daño los he olvidado, que es el modo más fuerte de perdonar. En 1911 se separó legalmente de su marido, y la ruptura con Alfonso XIII se hizo inevitable. De esta forma comenzó el peregrinar de Eulalia por las cortes europeas como invitada ilustre. En el mismo año de su divorcio, publicó en París su libro Al filo de la vida,
al que la prensa conservadora española calificó de inmoral, escandaloso y atentatorio contra la religión, la monarquía, las buenas costumbres y el orden establecido, mientras que recibió los plácemes de los medios liberales y socialistas. El libro trata del socialismo y la clase obrera, defiende la dignidad de la mujer y el divorcio. Alfonso XIII entonces, por una real orden, le prohibió su entrada en España. Durante la Primera Guerra Mundial, Eulalia atendió a los heridos de la guerra en varios hospitales de París. En 1922 regresó a España, hasta la llegada de la Segunda República que provocó los consiguientes trastornos en la familia real, que por fin se reunió de nuevo en París. En 1935 aparecieron las memorias de la infanta Eulalia de Borbón, que no fueron escritas enteramente por ella, a pesar de lo cual son del mayor interés. A partir de 1939 vivió en San Sebastián e Irún, gracias a los buenos oficios de Serrano Suñer, y a pesar de una inicial oposición de Franco. En 1946 publicó otro libro, titulado Para la mujer, en el que muestra su preocupación por el papel de la mujer en la sociedad. Falleció en su villa de Irún, y se halla enterrada en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.